cordial saludo. Nosotros somos los responsables de impartir el tema de la enfermedad de Hansen. Mi participación en este video comprende desde hablar de la conceptualización de la enfermedad, abordar datos epidemiológicos que se manejan a nivel mundial, así como trastocar un poco sobre el contexto de la enfermedad en nuestro país. También me corresponde hablar un poco sobre la serie de acontecimientos que se dan a nivel celular y que condicionan el aparecimiento de las diferentes manifestaciones clínicas que caracterizan a la enfermedad de Hansen, también conocida como lepra o como hanseníasis. Hansen viene de a quien se le acuña como el descubridor del agente etiológico de la enfermedad. Este fue el médico noruego Gerard Hansen, quien lo hizo en el año de 1872. Podemos conceptualizar a la lepra como una enfermedad infectocontagiosa que forma granulomas, que sigue una evolución crónica en el tiempo, que hoy en día es caracterizada por ser una enfermedad poco transmisible y causada por dos microorganismos de forma predominante: Mycobacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis. En esencia, causa afectación de piel, a veces mucosas y nervios periféricos, no queriendo decir con esto de que solo estas estructuras se verán afectadas durante el padecimiento, ya que puede afectarse numerosos órganos, sistemas y aparatos. Entre ellos puede manifestarse afectación ocular, puede manifestarse una afectación ganglionar, respiratoria, testicular en el hombre, así como afectación ósea o articular. Se acompaña de la pérdida de sensibilidad, de deformaciones, así como también de secuelas minusvalidantes o discapacitantes. Todo esto gracias al compromiso neurológico o a la ceguera que puede ocasionar. La lepra, a lo largo de la historia, ha acompañado a la humanidad. Se tienen datos de inclusive el año 600 a.C. A lo largo de la historia, para muchas épocas, ha representado como una enfermedad incurable, mutilante. Para la Biblia tiene un significado de pecado o de vergüenza, tanto así que de las medidas que se han tomado a lo largo de la historia para proteger al individuo sano como medida profiláctica, ha sido el aislamiento del paciente con lepra, excluirlo de todo sistema, de toda sociedad, esperando únicamente su muerte. Hoy en día sabemos que la lepra afecta a todos por igual, sin distinción de raza, mostrando una mayor incidencia en hombres que en mujeres. Ahora, este problema inicia con mayor frecuencia en la niñez o en la adolescencia, pero no es sino hasta la edad adulta en la que se logra diagnosticar o que busca el paciente ayuda médica. Se ha considerado como la segunda causa de neuropatía a nivel mundial después de la diabetes, y su prevalencia o su alta incidencia se ha asociado mucho a aspectos como la pobreza, y es por ello que representa un problema de salud pública prioritario para aquellos países en vías de desarrollo. Se ha relacionado también con la promiscuidad, con precarias medidas sanitarias, así como también con deficiencias nutricionales. Se habla también de que es una enfermedad propia de países tropicales, no queriendo decir de que influye el clima en su difusión. La lepra es una enfermedad que para el año de 1985
en 122 países. En total, había prácticamente 5 millones de casos. La Organización Mundial de la Salud emitió un dictamen de que se buscara la eliminación de la lepra, dado que era un problema de salud pública, dando como meta el año 2000. Solo 98 países lo lograron. La finalidad era reducir su incidencia a un aproximado de un 86%. Esto quiere decir que tiene que haber un paciente con lepra por cada 10.000 habitantes. Para el año 2012, 115 países registraron en total 189.000 casos de lepra, haciendo contraste con los 5 millones que había en el año de 1985, denotando con ello una disminución en la incidencia o en la prevalencia de la enfermedad, pero más sin embargo, demostrando que es un problema aún vigente, sobre todo en 11 países a nivel mundial. Dentro de ellos destacan India, Indonesia, Brasil, Myanmar, la República Democrática del Congo, la República Unida de Tanzania, Nepal y Nigeria, así como Bangladesh, entre otros países. Europa se considera como un continente libre de lepra, a excepción de ciertos focos o ciertos brotes que se presentaron en España, en Portugal y en Rusia. En la región de las Américas, para el año del 2012, se registraron alrededor de 35.000 casos distribuidos en 20 países, principalmente en Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Cuba, México y Estados Unidos. Ahora, el Día Mundial de Lucha contra la Lepra se celebra desde el año de 1954 cada último domingo del mes de enero. Esto representa lo que es el hecho bíblico en el que Jesucristo cura al enfermo de lepra, cura al leproso. Tiene como finalidad concientizar a la humanidad del problema y reducir, en la medida que lo que se pueda, o reducir al mínimo todo estigma de quien la padece. En nuestro país, la lepra, desde el año de 1996 al 2014, se registraron alrededor de 107 casos de lepra, demostrando que hay alta endemicidad en ciertos departamentos, como son Santa Ana, Chalatenango, San Salvador, San Miguel, La Unión y Usulután. Entre el año de 1996 y 1999, del total de 107 casos que se tiene hasta el 2014, se presentaron 45. Y esto, a pesar de tener en cuenta que para el año de 1982 ni siquiera se contaba con una medida terapéutica eficaz para tratar la lepra. No fue hasta 1990 que se dio la poliquimioterapia a pacientes con lepra. Para el año 2000 se logró reducir la incidencia a un paciente por cada 10.000 habitantes. Del año 2000 al 2014 se presentaron un total de 62 casos, denotando también un poco la baja incidencia de lepra en nuestro país. Un problema que, a pesar de su reducida prevalencia, aún vigente. Ahora hablaremos de la etiopatogenia. Esta enfermedad es ocasionada por el Mycobacterium leprae o bien por el Mycobacterium lepromatosis. Ambos son microorganismos intracelulares obligados que buscan predominantemente afectar células del sistema inmunológico
principalmente prefieren afectar macrófagos. Ambos son microorganismos alcohol ácido resistentes que se caracterizan mucho por agruparse gracias a una sustancia llamada glea, y al grupo de estos microorganismos, de estas micobacterias, se les denomina como globias. Esta enfermedad se ha considerado que tiene un origen multifactorial que va a influir mucho lo que es el estado inmunitario del individuo, influye mucho la frecuencia o la duración de la exposición, así como la virulencia del microorganismo. La virulencia del Mycobacterium leprae depende mucho de las características de su pared celular, ya que estos no secretan ninguna toxina. Su pared celular tiene gran similitud con el de Mycobacterium tuberculosis, lo cual se puede observar o se puede reflejar en la protección que causa la inyección de la BCG. Esto se puede observar al administrar una inyección térmica de lepomina, evidenciando con ello una respuesta de hipersensibilidad tardía. También tenemos que saber mucho de que en esta enfermedad las principales vías de diseminación son la vía nasal, a través de las secreciones que puede secretar el paciente multibacilífero, y a veces la piel, tener contacto con las lesiones. Tenemos que saber también que las vías de entradas están en piel, cuando esta ya no está indemne, o bien en mucosa nasal. Ahora, esta enfermedad se caracteriza por presentarse de forma de dos patrones muy distintos. Una es conocida como lepra tuberculoide. La lepra tuberculoide es la forma menos grave, que se caracteriza mucho por la afectación de los nervios periféricos secundaria a la respuesta inmunitaria del individuo, al proceso inflamatorio o de recuperación. La otra forma es la lepra leucomatosa, la forma más grave. También es conocida como anérgica, porque en esta se da una respuesta inmunitaria bastante débil que prácticamente le resulta imposible al cuerpo el poder controlar a los bacilos. Este ocasiona una degeneración axonal atacando las células de Schwann, que son las células encargadas de la producción de la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso periférico. Dichas células afectadas terminan por enrollarse en lo que es el nervio, el cual dicha célula infectada por la micobacteria es detectada por un tipo de receptor conocido como tipo TOL como un antígeno, para lo cual células como los macrófagos resultan o terminan en fagocitar a la célula y con ello afectar la mielinización de los nervios. Otra forma que también puede presentarse en una forma intermedia entre una y otra, también conocida como forma limítrofe. El periodo de incubación de esta enfermedad no está muy bien descrito, pero se menciona de que puede ir desde los 6 meses hasta los 5 años. También de que el tipo de respuesta o patrón que va a presentar, si es lepromatosa o si es tuberculoide, va a depender de la respuesta de linfocitos T colaboradores o CD4 que manifiesten, ya sea una respuesta tipo TH1 caracterizada por la producción de interleucina 2 y de interferón gamma, sustancias que van a ser esenciales para que exista una adecuada fagocitosis por parte de macrófagos. Así como también puede haber una respuesta TH2 caracterizada por la producción de interleucina 6 y de factor
de necrosis tumoral alfa. La TH1 se relaciona mucho con la forma tuberculoide. La forma lepromatosa presenta una respuesta débil TH1 y un incremento relativo, pero aún bastante pobre, de una respuesta TH2, dando como resultado neto una respuesta inmune incapaz de controlar al bacilo de la lepra o al bacilo de Hansen. En esta enfermedad, o en esta forma, se caracteriza mucho por la formación de anticuerpos, los cuales no son protectores, cabe decir, sino que son anticuerpos que se unen con antígenos libres y que forman o tienen la capacidad de formar inmunocomplejos que pueden conducir a complicaciones como una vasculitis, como un eritema nodoso o como una glomerulonefritis. Hasta aquí mi participación, doctora. Muchas gracias. La clasificación de la lepra se basa en dos grupos polares fundamentales, lepromatoso y tuberculoide, y en dos grupos de casos inestables, indeterminados y dimorfos. Un caso polar nunca se transforma en el otro. Los grupos evolucionan hacia la polaridad y con mayor frecuencia hacia el tipo lepromatoso. Esta clasificación se basa en criterios clínicos, inmunológicos, histopatológicos y bacteriológicos. En los congresos internacionales recientes, con base en aspectos inmunitarios, propusieron un esquema espectral en 5 grupos: lepromatoso, tuberculoide y 3 limítrofes, BL, BB, BT, según se acerquen al polo L o T o sean interpolares verdaderos. En relación a la población general, aproximadamente un 80% es naturalmente resistente a la enfermedad. El 20% restante, 16 y 18%, constituyen el grupo de reactores lentos o que se conoce como grupo tuberculoide, y un 2 a 4% constituyen el grupo de anérgicos conocido como grupo lepromatoso. El sistema inmunológico, integrado por la existencia de una inmunidad innata y adaptativa, ofrece protección frente a infecciones de diversa etiología, entre ellas las bacterianas. Por supuesto, las bacterias han desarrollado múltiples estrategias para poder evadir las defensas del hospedador, algunos mecanismos muy complejos, otros más simples, pero con la misma finalidad: poder resistir el ataque del hospedador y lograr sobrevivir. Desde hace varios años, un motivo de debate en la lepra ha sido el defecto preciso de la inmunidad celular. En la lepra lepromatosa ocurre una dicotomía inmunitaria debido al deterioro de la inmunidad celular específica ante Mycobacterium leprae e inmunidad humoral normal. En la lepra tuberculoide, la inmunidad celular está de forma normal o está exacerbada, mientras que en los casos dimorfos es parcial o cambiante. En la mayoría de pacientes que reciben el bacilo de Hansen en cantidad y por tiempo suficiente, este es objeto de fagocitosis inmediata. Se produce la infección por Mycobacterium leprae, pero no la lepra. En la lepra tuberculoide se produce hipersensibilidad con la primera penetración de los bacilos. Se forma el granuloma y se manifiesta por positividad a la leprominoreacción. En la lepra lepromatosa, los macrófagos fagocitan a los bacilos, que se reproducen en abundancia, y transforman a los macrófagos en células vacuoladas llenas de bacilos, que se conocen como células de Virchow. En los casos dimorfos no se observan fagocitosis de bacilos, sino que estos últimos se reproducen en los tejidos y hay hipersensibilidad a ciertos antígenos. Procederé a desarrollar lo que es el cuadro clínico. Las manifestaciones iniciales de lepra pueden ser signos neurológicos, mucosos o cutáneos. La manifestación más frecuente en piel es una mancha hipocrómica y cestésica. Lo que son las manifestaciones iniciales neurológicas leves, dice que pueden ser lo que es la afectación del músculo orbicular, o sea, la amiotrofia del músculo orbicular de los párpados, y lo que va a causar es una asimetría palpebral. También está lo que es una dificultad entre el cierre del meñique y los demás dedos por una amiotrofia de lo que es los músculos interóseos y lumbricales, lo cual se va a conocer
como signo de lepra infantil. También hay otro signo que aparece de manera más tardía, que es el adelgazamiento y la isquemia del meñique. En sí, lo que es el cuadro clínico se divide en 3 puntos, abarcando lo que es la lepra lepromatosa, que se divide en nodular y difusa, lo que es la lepra tuberculoide, que se va a dividir en reaccional y fija, y la fija, que se va a dividir en infantil y el complejo cutáneo tuberculoide. También está lo que son los casos dimorfos, interpolares o limítrofes. Lo que es la lepra lepromatosa, como ya se mencionó, se va a dividir en lepra lepromatosa nodular y en lepra lepromatosa difusa. Estaremos hablando de lo que es la lepra lepromatosa nodular. Esta se va a caracterizar por lo que son nódulos que se acompañan de lesiones circunscritas, como lo son manchas hipocrómicas o eritematosas, y lo que son lesiones foliculares o infiltrados localizados. Dice que las zonas afectadas van a ser las que se encuentran expuestas en la región superciliar, interciliar, lo que son la mejilla, la nariz, el tallo auricular, son los glúteos, las extremidades y el tronco. Esta patología respeta lo que son los pliegues cutáneos y también lo que es la piel cabelluda. En casos más avanzados se observa que los nódulos se ulceran y dan así a conocer lo que es la facies de leonino, que es la que se observa en la imagen de la izquierda. Vaya, la variedad histioide de la lepra lepromatosa nodular se va a caracterizar por la presencia de un nódulo prominente, brillante, el cual va a afectar lo que es la cara, porque afecta la piel que no ha sido afectada aún. Entonces afecta lo que es cara y lo que es extremidades. Esto se observa en casos antiguos o en casos que han presentado una resistencia a la axona. Prosiguiendo a lo que es la lepra lepromatosa difusa, esta se va a caracterizar por un infiltrado difuso generalizado, el cual en la cara va a causar un aspecto de mixedema o de cara de luna. Dice que esto es porque la piel se encuentra lisa, brillante y turgente, por lo que se conoce como fase suculenta. Luego, por el tiempo o por el tratamiento, la piel se atrofia y se torna de un aspecto seco, plegado y escamoso, lo cual se conoce como fase atrófica. Ambas fases son bien notorias en lo que son los pabellones auriculares. Referente a lo que es la región anterior del tórax y lo que son las mejillas, se van a observar telangiectasias y lo que son los quistes de Milium. Y en lo que son las extremidades se observa lo que es el lívido reticularis, que es una decoloración rojiza azulada. Lo que es la lepra lepromatosa difusa se va a iniciar con un adormecimiento, va a tener lo que es una anhidrosis tanto en manos como en pies, y va a haber una pérdida progresiva de lo que son las cejas, pestañas y del vello corporal. La lepra lepromatosa difusa se va a clasificar en primaria, cuando es pluriprimitiva, y en secundaria, cuando cuando se empieza como un caso indeterminado. En la primaria es que va a haber una afectación neural múltiple y simultánea, por lo tanto la afectación neurológica no es tan notoria. En cambio, en la secundaria la afectación neurológica es bien notoria. Vale, prosiguiendo, lo que es, antes de avanzar con la siguiente diapositiva, lo que es un punto importante a abordar en lo que es la lepra lepromatosa difusa, son las manifestaciones no cutáneas, como lo es la afectación de las mucosas. Vaya, en la lepra lepromatosa difusa se observa lo que es una rinitis crónica acompañada de epistaxis, pero lo que cabe resaltar aquí es que se da una perforación del tabique cartilaginoso, causando así una deformación en silla de montar. Hay poca afectación de la laringe y de las cuerdas vocales, como podemos observar en la imagen, la deformación en silla de montar. Vaya, ahora sí, lo que es la lepra tuberculoide, esta va a tener dos variedades, que van a ser la lepra tuberculoide fija y lo que es la lepra tuberculoide reaccional. Lo que es la lepra tuberculoide fija, esta se va a caracterizar porque su lesión elemental es el nódulo. Puede ser única, múltiple,
aparecer en cualquier parte del cuerpo, y lo que es su tamaño y color son variables. Suelen ser duras, rígidas e insensibles, y cuando se manifiestan aparecen como grupos de placas infiltradas, circulares, ovales o anulares. Estas miden de 0.5 a 30 centímetros. Se suelen estar expuestas a lo que es la curación espontánea, pero siempre dejan lo que son zonas atróficas. Lo que es la tuberculoide fija tiene dos variedades, que es la infantil, que se observa en menores de 5 años, y en lactantes, que se caracteriza por un solo nódulo, y lo que es el complejo cutáneo tuberculoide, el cual es raro. Dice que genera lo que son nódulos anestésicos en toda la trayectoria de la afección neural. En la lepra tuberculoide puede haber una reactivación y puede existir también una reacción tuberculoide, la cual se va a caracterizar por lo que es infiltración, edema y eritema de las lesiones preexistentes, causando así una mayor afectación neurológica. Acerca de lo que es la lepra tuberculoide reaccional, la literatura y los autores la consideran dentro de las reacciones inversas. Lo que son los casos dimorfos, interpolares o limítrofes, borderline, dice que estas son formas agudas o subagudas. Se van a presentar en casos indeterminados y existen 3 presentaciones. Lo que es BT significa lepra tuberculoide difusa. Lo que es BB significa lo que es lepra dimorfa. Y lo que es BL significa lepra lepromatosa dimorfa. Estas 3 formas dice que se van a caracterizar por infiltraciones nodoedematosas. También presentan lo que son ulceraciones o necrosis, y se observan lo que son bordes externos difusos y bordes internos netos. Ya propiamente lo que es BT se va a caracterizar por lo que son lesiones hipopigmentarias, edematosas o infiltraciones con bordes irregulares pero definidos. Lo que es BP guarda el aspecto de la lepra lepromatosa y de BL, y se manifiesta de manera bilateral. Lo que es BL se va a manifestar con el aspecto de la lepra lepromatosa y se manifiesta de manera asimétrica. Lo que son las reacciones agudas ante lepra se clasifican en 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la reacción reversa. Esta es una forma aguda, se observa en los casos interpolares, pluripolares, viene precedida de casos indeterminados y se va a manifestar por alteraciones hormonales, las cuales se observan durante el puerperio o ya iniciada la farmacoterapia. Entonces también se puede presentar durante meses o años después de la politerapia o cuando se ha cancelado el tratamiento. Lo que va a caracterizar a la reacción de reversa va a ser que presenta lesiones por superposición o nuevas lesiones nodulares, las cuales puede haber ulceración, puede haber necrosis. Cuando empiezan a evolucionar pueden haber cicatrices o zonas de atrofia, y se va a acompañar de lo que es neuritis grave, edema distal, síntomas generales. Prosiguiendo, lo que es la reacción leprosa, que es la de tipo 2, dice que la lepra es una enfermedad crónica, la cual no conlleva lo que son síntomas generales, pero hay ocasiones en las que esta va a presentar lo que son estados agudos febriles, y a esto se le va a conocer como reacción leprosa. Esta se acompaña de lo que son las manifestaciones cutáneas, viscerales, lo que son generales y neurales. Lo que son las manifestaciones generales van a ser fiebre alta, astenia, adinomia, que usualmente suele ser intensa,
pérdida de peso, anorexia, cefalalgia y artralgias. Vaya. En esta también se observa lo que es un síndrome. Bueno, se observan 3 síndromes dermatológicos que son el eritema nudoso, el multiforme y lo que es el necrosante. Lo que es el eritema nudoso es el más frecuente y este se caracteriza por presentar lo que son nudosidades grandes que aparecen en cara, tronco y extremidades. Estas, cuando ya desaparecen, dejan lo que son zonas de descamación. Siguiente. Lo que es el eritema multiforme dice que este se va a caracterizar por manchas eritematosas, van a haber pápulas, ampollas, las cuales van a aparecer en un lapso de 1 a 2 semanas y cuando evolucionen van a desaparecer sin dejar huella. Luego está lo que es el eritema necrosante o fenómeno de Lucio. Lucio lo describió originalmente como manchas rojas grandes y dolorosas. Estas son casi exclusivas de las formas difusas y se caracterizan porque se inician como una mancha roja, color vino, de formas caprichosas, las cuales evolucionan a lo que es un nódulo. Este pasa a ser una áscara, este se ulcera y deja así lo que es una cicatriz. Lo que es la forma rara de reacción es la que se menciona acá, que es el eritema necrosante. Dice que este se va a manifestar como nudosidades grandes, las cuales van a presentar una descamación central, pasan a ser áscaras, dejan así una ulceración y lo que es una cicatriz que se conoce como Harter. Continuando, lo que es la neuritis hanseníana dice que cualquier caso de lepra puede afectar los nervios periféricos en diferente grado según la clasificación. Por eso no se puede hablar de una lepra nerviosa y hay que usar el término adecuado, que es neuritis hanseníana. Vale. Lo que es la afección es intersticial y polineural. En los casos T o los más cercanos a este polo, que son los indeterminados y los dimorfos, se va a formar lo que es un granuloma con caseificación, el cual va a destruir el nervio. En los casos L se forma lo que es un granuloma histiocítico, el cual también destruye el nervio, pero de manera más tardía, por lo cual aquí los tratamientos pueden recuperar. En la forma pura, que es la neuritis pura o lepra polineurítica, dice que esta predomina en la India y afecta mayormente lo que son los miembros superiores. Hay 2 maneras de presentación: la primaria, que es sin signos cutáneos, y la secundaria, que es con lesiones antiguas. El nervio sufre alteraciones, sufre un ensanciamiento, se vuelve irregular y doloroso a la presión. Esto predomina en lo que es la rama auricular del plexo cervical superficial, nervios cubitales y nervio ciático popliteo externo. Aparecen trastornos como lo son los sensoriales, los motores, los tróficos. Las atrofias musculares en el cuadro son muy importantes y predominan en miembros tanto inferiores como inferiores, son de predominio distal. En lo que son manos, igual se dan deformaciones que causan una disfunción. Primeramente lo que se da es que se aplanan las eminencias tenar e hipotenar. Luego se da lo que es la semiflexión del meñique y el anular, formando así lo que es la mano en garra, que se observa en la imagen de la izquierda, o mano de predicador. Luego se da la flexión del resto de los dedos. Esta alteración se da debido a un desequilibrio del tono entre los músculos, causado por distintos grados de afección. En los pies, las deformaciones son poco notorias y lo que sí va a predominar
va a ser la marcha equina. Muchas gracias. Muy bien, continuando con el tema, hablaremos un poco acerca de las complicaciones, dentro de las cuales tenemos la discapacidad visual y las discapacidades de las manos y pies, tróficas o motoras. Dentro de las discapacidades visuales, vamos a observar lo que son la queratitis por exposición, que pueden ser el resultado de varios factores. Entre ellos tenemos la falta de lubricación de lo que es la conjuntiva vulvar y la insensibilidad corneal que se va a presentar. La futura queratitis y las lesiones de la cámara anterior del ojo, entre más frecuente la iritis, pueden producir a largo plazo lo que es ceguera. Y dentro de las discapacidades de las manos y pies, la debilidad causada por la inervación de los músculos es una causa evidente de discapacidad. La pérdida de la sensación y protección es menos obvia. Cuando un objeto caliente o filoso que nos pueda ocasionar un daño no puede ser percibido en los miembros como tal, se producen lesiones. Como estas lesiones, por lo general nosotros nos sentimos, tienden a ser mucho más graves de lo que serían si fuéramos en realidad capaces de determinar estas sensaciones dolorosas. De una forma concomitante, debido a las lesiones por falta de sensibilidad, se produce por lo que es una insuficiencia venosa secundaria al compromiso de las lesiones endoteliales de las válvulas venosas profundas, produciendo posteriormente lo que es una dermatitis y luego de una forma crónica se pueden manifestar úlceras de diferentes tipos de tamaño. Bueno, dejando a un lado un poco lo que son todas estas manifestaciones clínicas, procederemos a hablar lo que es el apartado de datos de laboratorio y algunas pruebas que se pueden realizar para la detección de esta enfermedad. Dentro de ellas tenemos la más común y la más fiable, lo que es la baciloscopía, que esta resulta positiva en casos de lepra lepromatosa y en casos de lepra tipo borderline, que estas por lo general tienden a ser multibacilares y tiende a ser negativas en casos tuberculoides y en casos indeterminados, ya que por lo general en las lesiones donde se suele tomar la muestra, en estas lesiones no hay bacilos en los casos tuberculoides e indeterminada. La muestra, como les dije, debe obtenerse de diferentes sitios, tales como la mucosa nasal, el lóbulo de la oreja o lesiones cutáneas que estén expuestas. Posteriormente a la toma de la muestra, menciona que debe efectuarse el método de tinción de Ziehl-Neelsen, el cual se van a observar los bacilos rojos sobre un fondo azul. Esto nos dará como resultado de positivo. Otra de las pruebas que se suele realizar es la introdermorreacción con lepromina integral o tuberculina, como la conocemos popularmente. Bueno, en este caso es especialmente para aquellos casos tuberculosos. No suele ser positiva en casos indeterminados, borderline o lepromatosa. Solamente en lepra tuberculoide. Y más que todo sirve para clasificar la enfermedad, no para diagnosticar en sí la lepra, sino establecer un pronóstico y clasificar lo que es la lepra en las diferentes clasificaciones, valga la redundancia, que éstas tienen, sea tuberculoide, como es en este caso, lepromatosa, borderline o indeterminada. Otra de las pruebas que se pueden realizar es la prueba de la histamina. Se utiliza más que todo en casos indeterminados. Y esta, de la forma que se realiza es en dos sitios diferentes de la piel, donde se encuentran lesiones y en sitios de la piel que sea sana. En lugares donde la piel es sana, la reacción que se va a presentar va a ser que como los nervios periféricos van a estar intactos, van a estar normales, en este sitio donde no hay lesión, pues se va a presentar lo que es eritema alrededor de lo que es el sitio de aplicación de la histamina. Y en los lugares donde están las lesiones, debido a la afectación axonal que presenta la lepra,
no se va a presentar ninguna reacción de eritema. Y la última de las pruebas que se pueden realizarse son la microscopía electrónica. Por lo general, cuando se presenta neuropatía importante, puede realizarse biopsia del nervio safeno externo. Este es el sitio donde se recolectará la muestra, que por lo general ya microscópicamente muestra desmielinización ante casos de lepra lepromatosa. En casos tuberculoides, el daño en la biopsia suele ser mucho más intenso, con fibrosis intersticial notoria y ausencia de bacilos en casos dimorfos. Y hay depósitos masivos de colágeno en el endoneuro con bacilos abundantes. Dentro del apartado de los datos histopatológicos, nos menciona que la biopsia de piel es uno de los estudios más útiles. Por ejemplo, en caso de lepra lepromatosa, hay infiltrados con células de Virchow llenas de bacilos, que muestran en la tinción bacilo ácido resistente. En la forma histioide se puede observar histiocitos alargados que forman remolinos y falta de anexos. En los casos de lepra tuberculoide, se presenta un granuloma tuberculoide con células epiteloides, células gigantes de tipo Langerhans y muchos linfocitos. El filtrado perineural suele ser intenso y puede haber destrucción de los nerviecillos. En los casos indeterminados se presenta la infiltrados inespecíficos de linfocitos e histocitos que rodean vasos anexos. En los casos de lepra tipo borderline es posible encontrar los dos diferentes extremos, como puede ser la de tipo borderline lepromatosa y borderline tuberculoide. En los casos de lepra borderline tuberculoide, el granuloma está compuesto principalmente de células epiteloides, abundantes linfocitos y pocas células gigantes. En los casos de borderline, que son los casos más intermedios, se pueden observar células de igual forma epiteloides con pocos linfocitos y células gigantes, y se pueden observar algunos bacilos. En los casos de la lepra tipo borderline lepromatosa, el granuloma por lo general tiende a ser difuso. Se localiza en la dermis media y profunda y hay una banda de linfocitos e histocitos con bacilos. A mí me corresponde hablarle acerca del diagnóstico diferencial y tratamiento de la lepra. Para hablar de los diagnósticos diferenciales, vamos a tomar en cuenta su clasificación y que con base a su morfología haremos los siguientes diagnósticos diferenciales. En el caso de la lepra lepromatosa nodular, como observamos en la imagen, haremos diagnóstico diferencial con la neurofibromatosis, con los antomas, además con la leishmaniasis alérgica, con enfermedades crónicas y con dermatitis solar. En el caso de la lepra lepromatosa difusa, la cual genera alopecia, vamos a hacer diagnósticos diferenciales con el myxedema, con alopecias universales o con otro tipo de alopecia, como el caso en el que se produce una enfermedad del sífilis, en la cual se produce alopecia en la cola de las cejas, a lo que se le conoce como mordida de ratón. En los casos tuberculoides y dimorfos, como hacemos en la imagen, un caso tuberculoide, un caso dimorfo, haremos diagnóstico diferencial con las tiñas, tenemos lo que es una tiña del cuerpo, o con la epitiriasis rosada, además de los granulomas anulares, del eritema anular centrífugo, del lupus vulgar, lupus discoide y linfomas cutáneos. En los casos indeterminados, como tenemos aquí en la imagen, haremos diagnósticos diferenciales con la epitiriasis alba y la epitiriasis versicolor. En el caso de la reacción lepromatosa, vamos a hacer lo que es un diagnóstico diferencial con la salmonelosis, el paludismo, el lupus eritematoso sistémico y la vasculitis. Y con la neuritis hanseníana haremos diagnóstico diferencial con la neuritis diabética, posalcohólica o por fármacos. Ahora hablemos acerca del tratamiento. El tratamiento, la atención de la lepra debe ser natural y ambulatoria. Tiene como objetivo la curación, romper la cadena de transmisión y prevenir las resistencias y las deformaciones.
A estos tipos de pacientes no se les va a confinar en cuartos de aislamiento en los hospitales. Si se produce una reacción lepromatosa, este puede ser hospitalizado como cualquier otro enfermo. Entonces, el mejor tratamiento de la lepra es el tratamiento combinado, en la cual vamos a utilizar una poliquimioterapia con estos 3 fármacos. Con la dapsona, la cual es un antibiótico cuyo mecanismo de acción es la inhibición competitiva de la dihidropteroato sintetasa y previene la síntesis de folato. La rifampicina, que es un fármaco antimicobacteriano, cuyo mecanismo de acción es que inhibe los mecanismos de transcripción mediante la inhibición de la ARN polimerasa. Y la clofamicina, que es un fármaco bacteriostático, es leve bactericida para Mycobacterium leprae, y este se une a lo que es al ADN de la bacteria y inhibe su crecimiento y replicación. Para tratar a lo que es la lepra, vamos a basar el tratamiento en esquemas que están determinados por la edad y por el tipo de casos, como si es el caso si es multivacilar o si es parovacilar. Para los casos multivacilares, en los pacientes mayores de 15 años de edad, se van a utilizar lo que es rifampicina 600 miligramos, clofamicina 300 miligramos y dapsona 100 miligramos. Estos tienen que ser tomados bajo la presencia de un personal de salud, el cual va a supervisar la toma de medicamento cada 28 días. El paciente, además del tratamiento, va a llevar fármacos para su casa, los cuales van a ser 10 miligramos de sulfona, 50 miligramos de clofazimina, para tomar en su domicilio como dosis diaria por 27 días. Este esquema deberá repetirse en un periodo de 12 a 18 meses. Ahora bien, para siempre en los casos multivacilares, al niño de 10 a 15 años de edad se indicarán lo que es rifampicina 450 miligramos, clofazimina 150 miligramos y dapsona 50 miligramos, como dosis supervisada cada 28 días. Para que lleve a su domicilio van a ser 50 miligramos de clofazimina cada tercer día, 50 miligramos de dapsona para tomar en su domicilio como dosis diaria por 27 días. Este esquema deberá repetirse 12 veces en un periodo no mayor de 18 meses. Ahora, en pacientes siempre multivacilares, para niños menores de 10 años, se ajusta la dosis de acuerdo a su peso. Entonces daremos rifampicina 25 a 30 miligramos por kilogramo, dosis mensual. No debemos exceder lo que son los 600 miligramos. En el caso de la clofazimina, serán 1 miligramo por kilogramo al día o 50 miligramos 2 veces por semana. Y la dapsona serán 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso al día. Ahora, hablaremos de otro caso, que es en los casos de pacientes con lepra paucivacilar. Y en el caso de los pacientes mayores de 15 años, se vamos a dar lo que es rifampicina 600 miligramos y dapsona 100 miligramos como dosis supervisada cada 28 días. Y además de esto, vamos a agregar lo que es 100 miligramos de dapsona para la toma en su domicilio como dosis diaria por 27 días. Este esquema se repite 6 veces en un periodo no mayor a 9 meses. Ahora, en niños de 10 a 15 años, siempre en los casos paucivacilar, le daremos lo que es rifampicina 450 miligramos, sulfona 50 miligramos, como dosis supervisada cada 28 días, además 50 miligramos de sulfona para toma en su domicilio, como dosis diaria por 27 días. Este esquema se repite 6 veces en un periodo no mayor a 9 meses. Para niños menores de 10 años, de igual manera se ajusta su dosis en base a su peso, el cual va a ser lo que es rifampicina de 25 a 30 miligramos como dosis mensual, siempre no excediendo los 600 miligramos,
y dapsona de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso al día. En la reacción lepromatosa, el fármaco más indicado, más adecuado para esto, es la talidomida, el cual es un inmunomodulador antiinflamatorio y potente antineoplásico, cuyo mecanismo de acción, con su efecto inmunomodulador y antiinflamatorio, se explica por el incremento en la relación de los linfocitos T, CD8, CD4, por una disminución de los linfocitos T colaboradores circulantes. Además, inhibe la producción de interleucinas 1 y 12 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces vamos a indicar talidomida a dosis de 200 miligramos al día con disminución progresiva según su respuesta. En reacciones leves a moderadas podemos utilizar lo que es colchicina, 1 miligramo 2 veces al día, clofazimina 300 miligramos al día, cloroquina 200 miligramos al día, levamisol 150 miligramos 2 días a la semana, grisofulvina 500 miligramos a 1 gramo al día y pentosifilina 400 miligramos 2 a 3 veces al día. Entre los nuevos antileprosos tenemos lo que es la ofloxacina, la levofloxacina, el cual sabemos que estos fármacos son unas quinolonas cuyo mecanismo de acción es que inhiben la síntesis de ADN por unión al ADN girasa y a la topoisomerasa 4. La aminociclina pertenece a la familia de las tetraciclinas, cuyo mecanismo de acción es que inhibe la síntesis de proteína bacteriana por unión a la subunidad ribosomal 30S. Y la caritromicina, el cual es un macrólido, cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas por unión a la subunidad ribosomal 50S. Entonces, en pacientes con casos oxibacilares se recomiendan 600 miligramos de rifampicina, 400 miligramos de ofloxacina, 100 miligramos de minociclina en dosis mensual durante 3 a 6 meses. Y en los casos multivacilares va a ser este mismo esquema, solo que durante 12 a 24 meses. A menudo en este tipo de pacientes es indispensable el tratamiento quirúrgico, ortopédico, oftalmológico o la fisioterapia. Además, hay otras medidas importantes a tomar en este tipo de enfermedad, como es el estudio de los contactos, y esto forma parte de la vigilancia epidemiológica. Los contactos se definen como las personas que conviven o han convivido con enfermos en un periodo de 5 años desde la fecha de inicio de la enfermedad hasta la fecha del diagnóstico, sin importar si sean familiares o no. Estas personas son las que están más propensas a contagiarse con esta enfermedad. La convivencia cercana, anudado a esto las características genéticas, aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, cabe destacar aquellos contactos o personas que conviven con casos multivacilares, ya que este tipo de enfermos expulsan gran cantidad de bacilos viables al ambiente. Este tipo de contactos serán examinados cada 6 meses o por lo menos una vez al año durante un periodo de 5 años desde la fecha del diagnóstico del caso. Este método ha permitido diagnosticar tempranamente un gran número de enfermos. Sin embargo, cabe resaltar que no hay que descuidar lo que es otras formas de detección, como por ejemplo la consulta dermatológica o lo que es las pruebas a la población abierta. Gracias.